La idea de mi presentación es mostrar algunas funcionalidades, algunas características e incluso algunas definiciones que utilizamos en el portal. Para acceder el sistema Health, uno entra por la URL health.org, entonces carga la página y esa es la primera impresión que el usuario tiene al abrir el sistema. Para organizar la experiencia de usuario del portal, entonces la equipe de la Dani, conjuntamente con otras sugerencias, organizaron en algunas sesiones. Entonces hay sesiones para cargar datos, hay algunas sesiones, algunas áreas que están especializadas en el análisis de datos, despliegue de información, o para moverme en el tiempo. Entonces, en la parte superior, acá, yo tengo todas las funcionalidades referentes a cargar datos en el mapa base. Entonces, ese mapa base, al estilo Google Earth, entonces uno puede ahí dar zoom en cualquier región en la Tierra. Entonces, acá yo tengo una sesión para cargar datos, agregar algunos objetos que voy a hablar después y agregar estaciones, ¿no? Por ejemplo, estaciones de monitoreo. Estaciones de monitoreo, por ejemplo, de meteorología, de oceanografía, que están disponibilizadas en el portal. En esa parte del sistema, yo tengo lo que nosotros llamamos de herramientas de análisis, que son conjuntos de funcionalidades específicas em algum tema. Então, por exemplo, para mapa tridimensional, eu tenho um conjunto de configurações que eu posso utilizar para ser um mapa. A vantagem dessa arquitetura é que novas ferramentas de análise podem ser incorporadas en el tiempo. Entonces, vamos a imaginar que hay la necesidad de desarrollar una herramienta, por ejemplo, de ruta de navegación. Entonces, esa herramienta no está disponibilizada en ese momento en el portal, pero podemos confeccionarla, todos los análisis y adicionarlas acá. Yo tengo una sesión acá de login, de configuración del portal, favoritos y ayuda. En ese costado derecho, yo tengo el panel de análisis que está directamente relacionado con las herramientas de análisis. Entonces, cuando yo llamo algo de acá, aparece en esa sesión. Para moverme en el tiempo, o sea, hacer las análisis temporales, yo tengo esa sesión abajo donde yo muevo el tiempo, utilizando la forma muy tradicional esa de arrastrar acá y moverme en el tiempo, pero también tengo la opción de elegir el calendario o una fecha o un tiempo muy específico que yo necesito mirar algún dato. Bueno, en respecto al mapa base, nosotros tenemos distintos mapas bases que va a depender del gusto del usuario. Entonces, yo puedo cambiar esa opción acá en esa herramienta de configuraciones. Entonces, yo tengo acá distintos proveedores de esos mapas bases. Yo también puedo configurar para mostrar grilla de coordenadas, que son esas líneas de las coordenadas geográficas que ayudan a ubicar alguna posición o entonces hacer algunas mediciones. Yo puedo configurarlas acá en términos de espacio entre las líneas, el color, entre otras cosas. Una parte súper importante del sistema es mi panel, que yo considero como el control remoto del sistema. Entonces, toda información que yo adiciono o agrego al mapa base aparecen acá. Entonces, por ejemplo, si yo pongo o agrego un mapa de temperatura, entonces va apareciendo acá o que yo tengo cargado en el mapa base. Entonces, es una región, un área súper importante del portal. Entonces, la idea ahora es empezar a agregar algunas informaciones. Bueno, vamos a poner acá, agregar capas. Entonces, ese es uno de los primeros conceptos que utilizamos en el sistema, que es el concepto de variables en capa. La gente que trabaja con sistemas de información geográfico ya está acostumbrado con el concepto de capa, pero para los que no están tan acostumbrados, entonces yo tengo
las capas de información. Entonces yo puedo poner información de temperatura, una otra capa, información de precipitación y juntar todas esas capas. ¿Eh? Entonces acá en esa interfase para agregar capas, yo tengo como una suerte de una... Es similar como funcionan las tiendas online. Yo tengo acá en el lado derecho todos los productos o todas las variables disponibles en el sistema, como la temperatura mínima, máxima, altura del nivel del mar, la presión atmosférica. Hay muchas variables. Eh, en el lado izquierdo, yo tengo los filtros, porque a veces se torna muy difícil encontrar una variable debido a la cantidad de variables disponibilizada en el sistema. Entonces, yo puedo filtrar, por ejemplo, por tema. Entonces, si me interesa la meteorología, entonces yo pincho acá y tengo filtrado por meteorología. Por ejemplo, meteorología o oceanografía, entonces ahora yo tengo las variables relacionadas con ese tema. Fíjense, por favor, que los criterios que yo selecciono acá aparecen acá arriba y yo puedo simplemente borrar el criterio por acá o por acá. Bueno, hay otros filtros, por ejemplo, por proveedor. En el caso de meteorología, nosotros ahora trabajamos con el modelo GFS de la NOAA y entonces el único proveedor de meteorología para ese tipo de datos es NOAA, pero naturalmente el sistema crece a cada semana y van a aparecer otros proveedores. Bueno, entonces voy a agregar algunas capas con variables en el mapa base. Entonces voy a poner la presión atmosférica y voy a poner la presión atmosférica primero. Entonces yo selecciono acá, pongo agregar a mi panel, yo voy rápidamente, ya. Entonces acá, fíjense que en mi panel, recuerden que es un área súper importante del portal, yo tengo, apareció la variable presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, y bajo esa carpeta, que en verdad el concepto de grupo, mis capas. Pero como no es un nombre muy informativo, yo voy a cambiar acá para atmósfera, por ejemplo, porque voy a cargar todos los datos de atmósfera en ese grupo. Entonces yo tengo acá, bajo el grupo atmósfera, yo tengo la primera variable que se llama presión. Yo puedo cambiar el nombre, voy a poner acá presión. Perfecto, pero yo no estoy viendo nada todavía en el mapa base. Entonces, ahora viene otro concepto súper importante, que es el concepto de visualizadores. ¿No? Entonces, yo tengo una información, una variable, pero yo puedo elegir cómo visualizar la variable. Entonces, para presión, ¿no? Para ese tipo de variable, yo tengo tres visualizadores, ¿no? Isobandas, isolíneas y shaders. Entonces, cuando yo prendo isobandas, aparece la variable presión con esa visualización. Si yo aprieto acá, pincho acá en isobandas, entonces yo configuro como yo necesito, como yo quiero mirar la información utilizando ese visualizador. La primera configuración que voy a cambiar es la escala de colores, porque esa no es muy informativa. Entonces vengo acá, pongo, por ejemplo, ese. Entonces fíjense que yo ya tengo una otra cara para variable y yo puedo, pinchando acá, hacer que, con que el sistema calcule de forma automática la correspondencia entre los niveles de color y el rango de la variable. Entonces, en el caso acá, yo estoy mirando la presión entre 964 hectopascales aproximadamente hasta 1032. Entonces, distribuyendo el color en ese rango. Yo puedo cambiar de cuanto en cuanto el incremento que yo quiero que cambie los colores. En el caso acá voy a poner 1. Entonces hay una definición un poquito mejor de los gradientes, por ejemplo, un análisis más científica. Pero voy a poner de forma automatizada. Perfecto. Entonces ese es un visualizador. Pero por sobre ese visualizador, yo puedo adicionar otro visualizador. Por ejemplo, isolíneas. Entonces, si yo prendo las isolíneas, entonces ahora yo tengo el visualizador por isolíneas.
eu vou sacar a grilla para que não quede tão cargado. Ya, entonces ahora yo tengo ese visualizador por isolíneas y al igual que el visualizador anterior, yo puedo configurarlo. Puedo poner el incremento, entonces voy a poner acá a cada 2, por ejemplo. Entonces voy a tener una línea a cada 2 incrementos de unidade de la variable. O sea, a cada 2 hectopascales yo tengo una isolínea. Entonces es súper interesante eso para mirar la variabilidad del dato que estoy mirando. Vamos poner acá 4, que eu creio que é o que a gente que trabalha com meteorologia normalmente utiliza. E outra informação ou outra funcionalidade super importante nesse visualizador de isolínea é que eu posso extrair níveis fijos. Então, vamos imaginar que o Miguel Fernandes, o meteorólogo com experiência em meteorologia operacional, está interessado nesse sistema de alta pressão acá, como 1032. Então, eu posso aislar essa região, adicionando acá solo essa isolínea. Então, fíjense agora em algo super interessante, que os visualizadores são independentes. Então, eu posso apagar o visualizador que está por detrás, cambiar o color que eu tenho de la línea. Então, eu tenho aislado solo esse sistema de alta pressão e mirar como esse sistema avança en el tiempo, por ejemplo. Entonces, fíjense que yo no tengo nada que me moleste, estoy simplesmente mirando, o desapareció no día 16, estoy mirando qué pasa con ese sistema. Entonces, son formas muy rápidas, sencillas, para se trabajar con algo operacional, que necesito tener una decisión muy rápida. Pero vamos a volver con la parte, las configuraciones por defecto. Bueno, el visualizador shader es muy similar al visualizador por isobandas, pero la forma que son calculados es distinto. Utiliza WebGL, que ahí con la tarjeta gráfica, pero al igual que los visualizadores anteriores, yo puedo cambiar los niveles, la escala de color y, bueno, entre otras cosas. Perfecto. Ahora, como el Samuel mencionó en su presentación, una de las características más importantes de los sistemas ambientales modernos es justamente la capacidad de combinar datos. Entonces, si yo necesito hacer un análisis más integral, más condizente con los fenómenos naturales, yo necesito mirar normalmente más que una variable. Entonces, en el caso acá, yo voy a agregar una otra capa con información y voy a seguir con la parte de meteorología y voy a trabajar con la variable viento. Entonces, yo pincho acá en viento, agrego a mi painel. Entonces, ahora, fíjense que yo tengo 2 variables bajo el grupo atmósfera, en el caso. Voy a cambiar el nombre viento, wind, por vientos, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahora hay algo extra acá. Para la variable presión, yo tengo 3 visualizadores, isobandas, isolíneas y shaders. Para variable vientos, se adicionaron 2 visualizaciones extra. ¿Por qué eso? La variable viento tiene una característica vectorial. Entonces, eso hace con que la posibilidad de visualización es distinta. Entonces, ahora yo puedo trabajar también con vectores. Pero primero voy a aprender la presión atmosférica por abajo, fíjense, y voy a aprender ahora el visualizador vectores de la variable viento. Entonces, yo tengo el campo de viento representado con vectores, que es una forma muy natural de visualizar ese tipo de variable, de data. Entonces, y al igual que los visualizadores anteriores, yo puedo configurar la escala de colores, entre otras cosas. Outro visualizador super útil em dados vectoriais, que tem uma magnitude e um sentido, é o visualizador por partículas. Então, quando eu prendo esse visualizador por partículas, então o que eu vejo agora são as partículas. E
e o interessante desse tipo de visualizador que eu tenho a possibilidade de mirar também a trajetória de uma partícula teórica que sigue o campo, en caso acá, el campo de viento. Y bueno, yo puedo configurar también ese visualizador, poner más partículas. Entonces ahora voy a tener un montón de partículas. La velocidad con que las partículas se mueven. Y puedo cambiar también la escala de colores para que, por ejemplo, voy a poner una otra escala de color. Entonces fíjense que ahora los colores en el caso acá representan la magnitud. Entonces los colores más calientes representan velocidades del viento más grande y los colores ahí más para el verde representan velocidades más chicas. Bueno, yo acá tengo esos visualizadores y lo que voy a hacer ahora es adicionar otro grupo, né? Entonces fíjense que yo tengo un grupo acá, atmósfera, con esas, perdón, con las dos variables. E vou adicionar um outro grupo. Então, eu vou criar grupo. E acá há algo super interessante, que quando eu cambio o foco do grupo, todo o outro grupo apaga a visibilidade. Pero, obviamente, sigue todo acá, pero eu já não tenho a parte visível, eu já não posso interactuar de forma visual. Então, eu tenho um novo grupo e vou pôr acá oceanografia. E vou cargar variáveis nesse grupo. Então, eu venho acá, agregar capas em oceanografia e vou cargar as variáveis de altura do nível do mar, as velocidades geostróficas, que nós podemos pensar as velocidades das correntes oceânicas. Vou cargar também as olas por el campo de viento, ou seja, el espectro de ola governado o generado por el viento. Entonces, eu venho acá. Entonces, fíjense que eu marquei três variáveis acá. Entonces, pongo agregar a mi painel e as variáveis são cargadas de forma automática acá. Entonces, eu não necessito cargar uma por uma. Eu posso selecionar as que quiera e cargar de forma automática, o que a parte operacional como mais rápido, digamos. Entonces, vou cambiar os nomes acá de forma muito rápida. Voy a poner oleaje, vientos. Voy a apagar todos los visualizadores. Corrientes geostróficas o corrientes oceánicas. Y la altura, nivel del mar. Nivel del mar. Perfecto. Entonces, acá yo quiero mostrar algo que é super interessante del portal. Então, vou aprender o visualizador isobandas del campo de oleaje, pero el oleaje de viento. Então, quando pincho acá, então vou volver porque acá eu estou no dia 18. Então, vou volver alguns dias. El visualizador. Alguma coisa que estou fazendo mal. Pero veamos. Vuelve un día más. Ya, veamos si todavía, aquí quizá no cargó el dato del día todavía. Ya, ahora sí. Gracias, Joaquín. Entonces, fíjense que el control del tiempo yo hago acá. Entonces, como el sistema no encontró el dato porque no había el dato, no llegó el dato todavía, el sistema no muestra el dato. Perfecto. Entonces, vuelvo acá a mi painel y estoy mirando el visualizador isobandas en el campo de oleaje. ¿Y por qué estoy mostrando eso? Porque el sistema es capaz de mostrar variables que apresentam brechas, né, de forma muito honesta, digamos. Então, essa região acá não há oleagem generada por el viento. Então, o sistema entende isso e faz como uma máscara, não mostra essa região. E eu vou aprender também o campo de vectores, que en el caso del oleaje representa la dirección de propagación del campo de oleaje. Entonces,
e eu prendi essa variável justamente para mostrar essa característica, que eu encontro super interessante. Bueno, en términos de altura del nivel del mar, yo puedo poner también el campo de la altura, poner las corrientes en una representación vectorial y prender las partículas, las corrientes. Entonces uno ya empieza a mirar cosas de un punto de vista oceanográfico fascinante. Remolino, quizá algunas regiones de frentes. Entonces empiezan el análisis ambiental integral. Entonces, o que passaria se eu pongo uma partícula acá, algum material de desecho? O que passaria? Para onde vai isso? Então, se uno pode ter uma primeira aproximação, é super importante. Uma característica super relevante del sistema é que, por exemplo, eu, Joaquim, estou fazendo um análise acá e eu tenho a intenção de compartilhar a análise com alguém, né? Então, eu adicionei as variáveis acá que eu tenho em meu painel pero me gostaria de mostrar as mesmas variáveis para o Miguel Fernandes, que trabalha com meteorologia. Então, o que eu hago? Eu pincho acá em oceanografia, pongo compartilhar. Então, o sistema guarda uma URL. E se eu venho acá em outro navegador, acá, e pongo paste, então agora o sistema carga e exatamente com as mesmas variáveis que eu estava mirando acá anteriormente. Então, se eu envio essa URL para qualquer pessoa, vai mirar exatamente o que eu estou mirando. Isso agiliza muchísimo a análise entre distintas pessoas. Bueno, eu me quedo com essa acá e vou apagar essa outra. Eu mencionei em algum momento que nós podemos adicionar objetos. Então, agora estamos trabalhando com dois tipos de objetos: ponto e área retangular. Então, vou adicionar um ponto, pero primeiro vou prender algum campo para mirar alguma feição interessante. Vou prender esse campo de correntes e não há dato. Já, eu tenho esse campo, vou agregar um ponto nessa região acá, nesse remolino, certo? Se eu adiciono ponto, em meu painel aparece acá, de forma automatizada, esse ponto, que eu posso escrever, por exemplo, remolino, posso escrever, por exemplo, Puerto de Valparaíso, entre outras coisas. Se eu pincho el ponto, entonces aparece acá abajo una serie temporal de un dato, ¿ya? Por defecto, el primer dato que despliega el dato de temperatura del aire, ¿no? Entonces, pero yo puedo cambiar eso. Yo vengo acá, pincho acá en ese painel acá de series temporales, pincho acá, abre la interfase que el usuario ya está acostumbrado para elegir alguna variable y puedo cambiar eso. Pero además de visualizar uma variável e poder cambiar a variável que estou visualizando, eu posso agregar uma outra variável para comparar as duas séries temporales. Então, vou comparar essa série temporal de temperatura com a série temporal, por exemplo, de viento. Então, vou pôr acá viento, seleciono. Então, nesse momento, estou comparando duas séries temporales. Puedo agrandar o painel para poder analisar melhor. Então, eu tenho a temperatura e os vientos, mirando em um mesmo gráfico. Super poderoso para hacer análisis. Interessante também, se eu muevo o ponto, todo se actualiza. Então, agora estou mirando para essa região. Naturalmente, eu posso poner muitos pontos acá. Eu posso trabalhar com quantos pontos eu quiera. Eu posso poner um ponto no Puerto de Valparaíso, um Puerto San Antonio, um Puerto Porto Montt e mirar o que está passando em distintas regiões. Se sou um operador portuário,
voy a saber que el book sale de acá, va a llegar acá de Valparaíso, llega en Puerto Montt en un día, 2 días más. Entonces, ¿cómo va a estar la condición allá? Ese tipo de análisis es posible. Otro análisis en el punto que yo encuentro súper relevante es observar una variable. Entonces, es un concepto también interesante. Yo vengo acá en mi painel, selecciono el punto, pongo observar variable y voy a elegir una variable. Voy a poner una variable de meteorología, viento, por ejemplo. Entonces, en ese momento me aparece una suerte de una bandera, una banderita, con el nombre de la variable que yo seleccioné y el valor. Pero el valor, el que aparece acá en la barra de tiempo. Yo puedo observar muchas variables, no solo una. Voy a poner otras variables. La temperatura, la presión. Entonces ahora yo tengo varias variables siendo observadas. Súper interesante. Voy a apagar eso. Perfecto. En términos de punto, yo también puedo agregar estaciones. Entonces, si yo tengo una estación de monitoreo, por ejemplo, la red meteorológica de la Armada, entonces yo vengo acá, perdón, fue muy rápido. Yo vengo acá a agregar estaciones, pincho acá y yo tengo por proveedor. Yo tengo 2 proveedores de estaciones meteorológicas. Tengo la red meteorológica de aficionados de Chile, que provee 41 estaciones, y tengo del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, que provee 25 estaciones. Yo puedo filtrar por ejemplo, el sensor. Me interesa solo de temperatura, entonces voy a mirar solo las estaciones que proveen el dato de temperatura. En el caso acá, voy a utilizar la estación meteorológica del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile y aparecen todas las estaciones que el sistema está capturando, ¿ya? El GEOS. Entonces, si yo pincho acá, entonces yo seleccioné todas, pero yo puedo seleccionar solo a que yo quiera, pero en el caso acá seleccioné todas, cerro acá. Entonces, fíjense ahora que aparecerán varias estaciones a lo largo de la costa de Chile. Entonces, si yo pincho en una estación, aparece acá la serie temporal de la estación. ¿Cuál variable? Bueno, uno puede elegir la variable que la estación provee. Si la estación tiene un sensor de radiación solar, entonces el dato va a estar disponible. Pero interesante que yo también puedo comparar datos. Y más interesante que yo puedo comparar datos que la estación provee, o sea, comparar un dato de temperatura con la precipitación de los sensores de la propia estación, pero también puedo comparar con la temperatura de la estación, que el sensor de la estación provee, con un dato de un modelo, por ejemplo, para saber si el modelo provee datos parecidos con la realidad, por ejemplo. Entonces, yo voy a hacer la segunda comparación, que es más interesante para el ejemplo. Entonces, voy a comparar con una variable, pero no datos medidos por la estación, pero variables de otros proveedores, pero en el mismo punto. Entonces, voy a poner acá, filtrar por tema, meteorología, y voy a poner la temperatura. Entonces, pongo acá, seleccionar. Entonces, fíjense que ahora estoy mirando la temperatura que provee el sensor de la estación y la temperatura que provee el modelo GFS de meteorología. Entonces, es una herramienta poderosa y rápida para evaluar ese tipo de información. ¿Se recuerdan que yo observé una variable para ese puntito en el océano? Yo puedo hacer exactamente la misma cosa con las estaciones. Entonces, yo vengo acá, observar la variable, voy a ahora utilizar el propio sensor de la estación
la temperatura y voy a seleccionar. Entonces, fíjense que yo tengo la temperatura de todas las estaciones de Chile. Y separado, obviamente, con esa simbología de la bandera, de la banderita, y también con una escala de color. Entonces, en el caso acá, los colores más para el rojo representan temperaturas más altas y más para el azul, temperaturas más frías. Entonces, uno puede, de una forma muy sencilla, saber cómo está todas las estaciones de Chile rápidamente, saber cuál es la temperatura. Obviamente, si la estación tiene algún problema con el sensor, va a aparecer el dato. Entonces, ahí hay que tener una cierta cautela con el dato. Perfecto. ¿Qué más? Otra funcionalidad súper interesante en el portal. Entonces yo ya hablé del objeto punto, ¿cierto? Entonces ya estoy casi terminando. Ahora voy a utilizar un objeto área rectangular. Entonces yo vengo acá, agregar objeto, área rectangular y marco un área. Marqué el área, un segundo que no está seleccionado. Ya. Voy a dejar solo el área. Acá tengo el área. Ese otro se va. Estoy borrando. Ya, tengo el área que yo marqué acá. Y interesante también que como es una área rectangular, los vértices son puntos. Y son puntos independientes. Yo puedo observar variables en cada punto. Puede ser muchas cosas. Pero la idea acá es que con esa área rectangular, yo puedo hacer un mapa tridimensional. Entonces, fíjense que yo tengo el objeto área acá en mi painel. Voy a utilizar la herramienta de análisis mapa 3D. Entonces, vengo acá, mapas 3D. Voy a poner un nombre para esa análisis, por ejemplo, topografía. E há duas opções acá. O sistema pergunta, eu vou fazer um mapa tridimensional. Hago el 3D de uma área que tu generaste antes ou tu queres generar uma região agora? Não, pero como eu já tenho uma área generada, vou utilizar essa área acá mesmo, e vou generar o análisis. Então, venho acá, generar análisis, y tengo el mapa 3D. Entonces voy a poner un poquito para allá y empezar a configurar el mapa, ¿no? Entonces yo puedo mover el mapa. Voy ahora a configurar la escala de colores. Entonces voy a poner escala de colores una que sea más bonita. Entonces fíjense que yo tengo una otra escala de color. Voy a cerrar un poquito esa ventana. Fíjense que quando eu diminuo el área acá, o cambio de posición el área, de forma automática, el sistema reconoce y recalcula el modelo tridimensional. Entonces, en ese aspecto, uno puede analizar rápidamente una región. Por ejemplo, si estoy interesado en algún monte submarino, yo llevo el área al monte submarino, por ejemplo, la cadena de montes submarinos, y empiezo a analizar el área. Y si yo necesito hacer, por ejemplo, alguna feición que es muy chica y que no se ve, yo puedo jugar un poco con el exagero vertical. Entonces voy a poner acá 30. Entonces fíjense que ahora yo estoy haciendo un exagero vertical para mirar un monte submarino que sin el exagero vertical quizá no se vería bien, porque hay otras feiciones mucho más grandes. Súper interesante la visualización tridimensional y es natural utilizar com dados de topografia ou altimetria, porque não funciona também com dados de altimetria. Por exemplo, vou ser para uma área muito grande.
Entonces, fíjense que tengo toda la cordillera acá, la fosa de Chile, la cordillera. Estoy mezclando datos de altimetría y batimetría. Pero yo puedo utilizar la visualización tridimensional con otras variables, no solo con altimetría y batimetría. Entonces voy a hacer el análisis para una área más chica acá. Y voy a elegir la variable altura de la superficie del mar. Voy a poner el acrónimo en inglés, SSH, utilizar la misma área acá, generar el análisis. Por defecto genera con topografía, pero ahora voy a cambiar, seleccionar la variable, no la topografía, pero voy a utilizar una variable oceanográfica, la altura de la superficie del mar. Entonces, como se ve algo muy plano, ¿por qué yo veo algo plano? Porque las dimensiones en longitud y latitud son muchísimo mayor do que las variaciones en altura de la superficie del mar. Entonces yo necesito cambiar acá el exagero vertical en la dirección Z. Entonces si yo pongo acá como 300.000, entonces fíjense que ahora yo empiezo a mirar la altura de la superficie del mar. Si cambio escala de color, uma escala mais bonita, então eu empiezo a aislar remolinos, por exemplo. E se cambio acá el área, cambia de forma automática el modelo tridimensional. Entonces voy a prender la variable altura. Fíjense acá, altura. Voy a poner, no sé si hay alguien de Argentina, acá la región de la convergencia subtropical. Y voy a hacer el análisis para esa región, porque hay un gradiente de altura muy, muy grande. Entonces, fíjense cómo es la altura de la superficie del mar en esa región. Acá yo tengo como un cerro, entonces representado de forma muy buena, acá en el modelo tridimensional. Y bueno, regiones con alturas más chicas. El último, ahora para terminar, una funcionalidad súper interesante, una herramienta súper interesante, ese terreno y nubosidad, que también genera un modelo tridimensional, pero adiciona un ingrediente extra. Entonces voy a hacer, para la misma región, voy a poner el nombre acá de nubosidad. Y pone área, generar análisis. Fíjense ahora que yo tengo un modelo tridimensional del terreno con las capas de nubosidad. Entonces, y se ve súper bien, por ejemplo, en la región de la cordillera. Entonces voy a cambiar el área. Entonces fíjense que yo tengo ahí las nubes. Y la altimetría. Un otro tipo de dato que olvidé mencionar, que nosotros también podemos cargar en el portal, son datos de límites. Entonces, por ejemplo, acá nosotros cargamos datos de temperatura, viento, corriente, con los datos ambientales. Pero yo también tengo un tipo de dato que es puntos o áreas de interés. Por ejemplo, son los límites geográficos de las comunas de Chile, las concesiones de acuicultura, masas. O sea, la gente que trabaja con sistemas de información geográfico normalmente trabaja con esos datos vectoriales, shapefiles, KML, GeoJSON, que son los límites de algo. Zona económica exclusiva de Chile, áreas silvestres protegidas. Yo tengo un polígono que identifica un determinado tema. Entonces voy a poner acá las concesiones de acuicultura, perdón, áreas marinas protegidas y las regiones de Chile.
y las áreas silvestres protegidas. Cuando yo agrego, entonces voy a borrar todo ese otro, perdón. Voy a sacar los objetos, no necesito más eso. Fíjense. Yo tengo acá información de las áreas marinas protegidas. Si yo pincho acá, entonces aparece información acerca de qué es área, la institución, el decreto, bueno, el metadato del dato. Yo tengo acá las áreas marinas, las concesiones acuícolas. Entonces yo tengo ahí, en el sur de Chile, por ejemplo, que hay muchas concesiones. Entonces cada una de esos elementos en azul son concesiones acuícolas, entonces, de acuicultura. Entonces, cuando yo pincho acá, yo tengo toda la información para esa concesión. La resolución, la especie que está siendo cultivada o autorizada a cultivar, entre otras cosas. Son datos oficiales y públicos. Pero interesante que yo puedo utilizar los polígonos para recuperar las variables que el portal entrega. Por ejemplo, yo puedo sacar la temperatura superficial oceánica, que es un dato que el portal provee, en el centro de cada cultivo, área de cultivo. Entonces, de una forma muy sencilla, yo puedo hacer eso y voy a tener la información de la temperatura, o por ejemplo, de la profundidad, o de la clorofila satelital, o cualquier variable que está disponible en el sistema. Y con eso yo creo que terminé, Samuel.